Imagina despertar una mañana y descubrir que el 86% de tu dinero ya no vale nada. Imagínate correr a tu billetera, contar tus ahorros y darte cuenta de que esos billetes que ayer compraban comida, medicinas, transporte, hoy son apenas papel decorativo. Imagina que esto no te pasa solo a ti, le pasa a 1.300 millones de personas al mismo tiempo, en una sola noche. Esta no es ciencia ficción. Esto pasó en la India el 8 de noviembre de 2016. Son las 8 de la noche en Nueva Delhi. Las familias están cenando, los comerciantes cierran sus tiendas, los trabajadores regresan a casa en trenes abarrotados. La rutina de siempre en una India que nunca duerme, hasta que aparece Narendra Modi en televisión. Su cara está seria, más seria de lo normal. Habla con voz firme pero tranquila, como quien está a punto de cambiar la historia de un país entero. Mis queridos compatriotas, dice, a partir de la medianoche de hoy, los billetes de 500 y 1.000 rupias dejarán de ser moneda legal. Silencio, confusión, pánico. En una sola frase, Modi acababa de declarar inútil el 86% del dinero en efectivo que circulaba por la India. 14.000 millones de billetes, convertidos en papel, de la noche a la mañana. Modi siguió hablando. Explicó que era una medida contra la corrupción, contra el dinero negro, contra la falsificación de billetes. Prometió que todo saldría bien, que era por el bien del país, que era temporal. Pero las palabras se perdían en el ruido de un país que acababa de entrar en pánico. A las 12 de la noche del 8 de noviembre de 2016, la India se fue a dormir siendo un país y despertó siendo otro completamente diferente. Modi había prometido combatir el dinero negro, pero acababa de crear algo mucho peor. El día en que todo el dinero se volvió negro. El objetivo oficial era simple, demasiado simple para lo que estaba por venir. Modi y su equipo habían identificado 3 enemigos: el dinero negro que financiaba la corrupción, los billetes falsos que inundaban el mercado y la evasión fiscal. La solución: hacer desaparecer el dinero. Si no hay efectivo, pensaron, no hay corrupción en efectivo. La lógica parecía perfecta sobre el papel. Los políticos corruptos guardaban millones en billetes de 500 y 1.000 rupias. Los traficantes pagaban en efectivo. Los evasores escondían montañas de billetes debajo de sus camas. Los falsificadores habían perfeccionado réplicas casi perfectas. La solución: convertir todo ese dinero en papel inútil, obligar a todos a ir a los bancos, explicar de dónde salió cada billete, o perderlo para siempre. En teoría, sonaba brillante. Los ciudadanos honestos cambiarían su dinero sin problemas. Los corruptos se quedarían con papel decorativo. El país se limpiaría de la noche a la mañana. Pero Modi había olvidado un detalle crucial. El 90% de todas las transacciones en la India se hacían en efectivo. No había tarjetas de crédito en las aldeas remotas. No había cajeros automáticos en los pueblos pequeños. No había cuentas bancarias para millones de trabajadores. La India había dependido del efectivo durante siglos y Modi acababa de cortarle las venas. A las 6 de la mañana del 9 de noviembre, la India despertó a una nueva realidad. Una realidad donde el dinero había desaparecido, pero las necesidades seguían ahí. Las primeras víctimas fueron las más inesperadas: las amas de casa. Sushma había ahorrado durante meses billetes de 500 rupias guardados en un frasco de vidrio, escondido detrás de las especias. Era su seguro de vida, su fondo de emergencias. Necesitaba comprar verduras para el almuerzo, pan para los niños, leche para el bebé. Corrió al mercado con sus billetes en la mano. El vendedor de verduras la miró como si hubiera perdido la razón. «Señora, este dinero ya no sirve», le dijo. ¿No vio las noticias? Sushma no tenía televisión, no tenía internet, no tenía idea de que su dinero había muerto mientras ella dormía. Regresó a casa con las manos vacías. Sus hijos preguntaron por el desayuno. No tenía respuesta. A pocas calles, Ravi, conductor de rickshaw, enfrentaba su propia pesadilla. Llegó a la gasolinera con billetes de 1.000 rupias. El empleado negó con la cabeza. Sin gasolina no podía trabajar. Sin trabajo no podía comer. Sin dinero nuevo no podía conseguir gasolina. Era un círculo perfecto de desesperación.
En los hospitales, la tragedia era aún peor. Familias llegaban con enfermos graves y maletas llenas de billetes de 1000 rupias. Los hospitales no podían aceptar dinero muerto. Las familias no tenían dinero vivo. Una anciana llegó con su nieto de 5 años con fiebre alta. Tenía 20.000 rupias en billetes de 500. El hospital necesitaba dinero real. Ella no entendía la diferencia. Solo sabía que su nieto necesitaba medicina y ella tenía dinero. Dinero que ya no era dinero. Modi había atacado a los corruptos, pero los primeros heridos fueron los más inocentes. Los que nunca habían evadido un impuesto. Los que guardaban sus ahorros en frascos de vidrio. Los que creían que trabajar duro era suficiente para tener una vida digna. Para entender el caos que siguió, necesitas entender algo fundamental. La India no era como Estados Unidos o Europa. Aquí, el efectivo no era una opción, era la única opción. El 90% de los trabajadores indios no tenían cuenta bancaria. El 85% de las transacciones se hacían en efectivo. El 98% de los comerciantes pequeños solo aceptaban dinero físico. Modi había eliminado el 86% del efectivo, pero no había eliminado el 86% de las necesidades. En Rajasthan, los agricultores no podían comprar semillas. Era época de siembra. Sin semillas no habría cosecha. Sin cosecha no habría comida. La cadena alimentaria se rompía en tiempo real. En Mumbai, las empleadas domésticas dejaron de trabajar, no porque no quisieran, sino porque no podían llegar. Los autobuses cobraban en efectivo, los trenes cobraban en efectivo. Su efectivo había muerto. En Bangalore, incluso los programadores sufrían. Compraban su almuerzo en puestos callejeros que solo aceptaban efectivo. Comían en restaurantes familiares que solo aceptaban efectivo. Vivían en un mundo híbrido, donde la tecnología y la tradición se mezclaban. Modi había matado la tradición de un solo golpe. Los mercados mayoristas se paralizaron. Los distribuidores no podían pagar a los productores. Los comerciantes no podían pagar a los distribuidores. Los consumidores no podían pagar a los comerciantes. Era como desconectar el sistema circulatorio de la economía. En Kerala, los pescadores regresaban con pescado fresco, pero sin compradores. El pescado se echaba a perder mientras los comerciantes buscaban billetes válidos. En Punjab, los camioneros se quedaron varados. No podían pagar gasolina, peajes, ni comida. Las carreteras se llenaron de camiones abandonados. La economía informal india, que empleaba a 400 millones de personas, se detuvo como un reloj sin pilas. Cocineros, limpiadores, vendedores ambulantes, conductores de rickshaw, jardineros, mecánicos, sastres, todos sin trabajo. No porque no hubiera demanda, sino porque no había forma de pagar. Modi había querido modernizar el país, pero había olvidado que no se puede modernizar a 400 millones de personas en una sola noche. Los bancos se convirtieron en campos de batalla. A las 10 de la mañana del 9 de noviembre, frente a cada banco, se formaron filas infinitas. Ancianos con bastón, mujeres con bebés, hombres en traje, trabajadores con las manos sucias. Todos con la misma expresión, desesperación contenida. Las reglas eran simples y crueles. Cada persona podía cambiar máximo 4.000 rupias por día, después de hacer fila durante horas. Si tenías 50.000 rupias ahorradas, necesitarías ir al banco 12 días seguidos, hacer fila 12 veces, perder 12 mañanas de trabajo para recuperar tu propio dinero. Las filas se extendían por cuadras. La gente llegaba a las 4 de la mañana. Traían sillas, sombrillas y la paciencia de quien no tiene otra opción. Adentro de los bancos, los empleados trabajaban 16 horas al día. Las máquinas se descomponían, los sistemas colapsaban y había otro problema. Los bancos no tenían suficientes billetes nuevos. Modi había anunciado que los nuevos billetes estaban listos. Mentira. Algunos estaban listos, pero no suficientes. Las bóvedas se vaciaron en días. Los cajeros se quedaron sin dinero antes del mediodía. Las sucursales colgaron carteles. No hay efectivo. La gente hacía fila 8 horas para escuchar: lo siento, se acabó el dinero. Regrese mañana. En Mumbai, un anciano murió de un infarto mientras hacía fila. En Delhi, una mujer embarazada fue hospitalizada después de esperar 10 horas bajo el sol. En Calcuta, estalló una pelea cuando el banco cerró sin atender a la mitad de la fila.
Los bancos se volvieron el símbolo del fracaso del fin de 62. Eblan eran el único puente entre el dinero muerto y el dinero vivo, y ese puente estaba colapsando. La desmonetización no afectó a todos por igual. Los ricos tenían cuentas en varios bancos, tenían gerentes personales, tenían tarjetas de crédito con límites altos, tenían empleados que hacían las filas por ellos. Para ellos, la desmonetización fue una molestia menor, una anécdota incómoda que contar en cenas elegantes. Los políticos también salieron ilesos. Los mismos que supuestamente tenían dinero negro encontraron formas de blanquearlo. Contrataron a pobres para que fueran a los bancos. Les pagaban una comisión por hacer el trámite. Los bancos hicieron el negocio de su vida. Millones de personas se vieron obligadas a abrir cuentas. Los depósitos se dispararon, pero los perdedores fueron los más vulnerables. Los trabajadores que no podían faltar al trabajo. Los ancianos que no entendían los trámites. Las mujeres rurales sin documentos oficiales. Rabi perdió una semana de trabajo haciendo filas. Su familia comió arroz hervido durante días. Sushma descubrió que necesitaba la firma de su esposo para abrir una cuenta. Su esposo trabajaba en otra ciudad. Sus ahorros quedaron atrapados en trámites burocráticos. Meira fue a 3 bancos. En cada uno le pedían algo diferente. No tenía nada de lo que pedían. Su dinero se quedó como papel decorativo. Era como si Modi hubiera diseñado un examen sobre alfabetización financiera, y reprobar significaba no poder comer. Los que tenían educación y recursos pasaron fácilmente. Los que no fueron expulsados temporalmente de la economía. Modi había atacado la corrupción de arriba, pero había golpeado más fuerte a los de abajo. El mundo miraba a la India con fascinación y horror. En las capitales occidentales, los economistas debatían si Modi era un visionario o un loco. Los medios enviaron corresponsales a documentar el caos. Las imágenes de filas infinitas dieron la vuelta al mundo. Dentro de la India, la reacción fue compleja. En las ciudades, los partidarios de Modi lo defendían. Es dolor temporal para ganancia permanente. Modi está limpiando décadas de corrupción. Los que se quejan tenían dinero negro. Para ellos, las filas eran patriotismo. El sufrimiento era noble. Modi era un cirujano operando el cuerpo enfermo del país. Pero en las áreas rurales, la narrativa era diferente. Modi había traicionado a su base electoral, había prometido ayudar a los pobres y había terminado por asfixiarlos. La oposición saltó sobre la oportunidad. Rahul Gandhi recorrió el país mostrando las filas como evidencia del fracaso de Modi. Los medios se polarizaron. Los canales pro-gobierno mostraban historias de éxito. Los de oposición mostraban el sufrimiento. Modi mantenía su narrativa. En cada discurso pedía paciencia. Prometía que los beneficios llegarían. Comparaba a los ciudadanos con soldados en una guerra contra la corrupción. Su popularidad, sorprendentemente, no colapsó. Los sondeos mostraban que muchos seguían creyendo en Modi. Lo veían como un líder fuerte que hacía cosas difíciles. Era un fenómeno extraño. Un primer ministro que había sumido a su país en el caos, pero que mantenía el apoyo de quienes sufrían las consecuencias. Modi había convertido la desmonetización en una prueba de fe. Y millones decidieron tener fe, incluso mientras hacían filas bajo el sol. Lentamente, el país comenzó a adaptarse. 6 meses después, las filas habían desaparecido. Los nuevos billetes circulaban. La vida parecía normal. Pero debajo de la superficie, la India había cambiado para siempre. Los pagos digitales explotaron. Aplicaciones como Paytm pasaron de miles a millones de usuarios. Los códigos QR aparecieron en tiendas que antes solo aceptaban efectivo. La inclusión financiera se aceleró. Millones abrieron sus primeras cuentas bancarias. El gobierno podía transferir subsidios directamente, eliminando intermediarios corruptos. Las transacciones digitales crecieron de 2 millones a 2.000 millones por mes en 2 años. Era una revolución silenciosa. Los pequeños comerciantes descubrieron ventajas en los pagos digitales. No necesitaban contar billetes. No tenían riesgo de robos. Sus transacciones quedaban registradas. Pero también había un lado oscuro. Millones de trabajadores informales nunca se reintegraron completamente. Muchos perdieron empleos que nunca recuperaron. Otros migraron
a trabajos peor pagados. Los datos oficiales mostraban recuperación económica, pero no capturaban las historias de familias que perdieron ahorros, comerciantes que cerraron negocios, trabajadores que migraron buscando empleo. En términos macroeconómicos, fue parcialmente exitoso. La formalización avanzó, los ingresos tributarios aumentaron, el sistema financiero se modernizó. En términos humanos, el costo fue enorme. Miles murieron haciendo filas, millones perdieron empleos, familias vieron evaporarse ahorros de toda una vida. Modi había logrado su shock económico, pero había dejado cicatrices profundas en el tejido social. 5 años después, el veredicto sigue dividido. El dinero negro que Modi quería eliminar regresó. En 2019, el efectivo en circulación había vuelto a niveles anteriores. Los billetes de 2.000 rupias eran aún más convenientes para los corruptos. La evasión fiscal persistió. Los falsificadores se adaptaron a los nuevos billetes, pero hubo cambios reales e irreversibles. La India se digitalizó a velocidad récord. Hoy, un vendedor de té en aldeas remotas acepta pagos digitales. Una empleada doméstica recibe su salario por transferencia. Un agricultor vende sin manejar efectivo. La inclusión financiera se aceleró dramáticamente. Cientos de millones entraron al sistema bancario. El gobierno podía enviar ayudas sin intermediarios corruptos. La transparencia aumentó. Muchas transacciones invisibles ahora dejaban rastros digitales. Los ingresos tributarios crecieron, pero el costo humano fue innegable. Estudios estimaron millones de empleos perdidos, caída del crecimiento y aumento temporal de la pobreza. ¿Fue un experimento fallido o un paso necesario hacia el futuro? Modi había prometido 50 días de dolor por 50 años de beneficios. 5 años después, algunos beneficios son evidentes. La digitalización transformó el país. La inclusión financiera se aceleró. La corrupción pequeña disminuyó, pero el dolor fue real, inmediato y devastador para millones. La pregunta final permanece: ¿era posible lograr esta transformación sin tanto sufrimiento? ¿Existían métodos más graduales, más humanos? Las respuestas dependen de a quién preguntes. Los beneficiarios del nuevo sistema dirían que sí, las víctimas del caos dirían que no. Modi diría que la historia lo juzgará favorablemente. La noche del 8 de noviembre de 2016 dividió la historia india en un antes y un después. Modi demostró que un líder puede cambiar un país entero en una sola noche, pero también demostró que cuando juegas con la vida de 1.300 millones de personas, las consecuencias son impredecibles, irreversibles y profundamente humanas. La India de hoy es más digital, más transparente, más conectada, pero también lleva las cicatrices de la noche en que el dinero murió y un país entero tuvo que aprender a vivir de nuevo. ¿Valió la pena? La respuesta seguirá siendo debatida durante décadas, porque cuando cambias la historia, nunca sabes si el precio que pagaste era necesario o si había una forma mejor de llegar al mismo destino. Lo único cierto es que 1.300 millones de personas nunca olvidarán la noche en que su dinero desapareció y despertaron en un país que ya no reconocían.